Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión académica de Sepsis México. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, me gustaría recordarles que tenemos una sesión académica cada 2 semanas y nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.códigosepsis.org. También nos van a encontrar en nuestra página de Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida a la doctora Astrid Cortés Vargas. Ella es médico especialista en pediatría y en medicina del enfermo pediátrico en estado crítico. Ella forma parte del equipo de adscritos al servicio de terapia intensiva pediátrica del Hospital Juárez de México. Doctora Astrid, bienvenida a participar con nosotros en esta sesión académica. Bienvenido a todos ustedes, a nuestro auditorio, al equipo de enfermería, que también sé que nos sigue muy fuerte. Y les recuerdo también que nuestras sesiones se encuentran avaladas por el Consejo Mexicano de Medicina de Emergencia y Sepsis México. Al final de nuestra sesión pueden descargar su constancia solamente cubriendo algunos gastos administrativos. Pasamos con usted, doctora Astrid. Muchísimas gracias por compartirnos esta ponencia y que seguramente es de mucha utilidad en nuestro quehacer en la lucha contra la sepsis. El día de hoy vamos a tratar el tema de sepsis neonatal con un abordaje general. Yo soy la doctora Astrid Cortés Vargas, me dedico al área de terapia intensiva pediátrica. Bueno, vamos a empezar con este tema. Y empecemos primero por establecer una definición. La sepsis neonatal la entendemos como una infección sistémica que puede ser de etiología bacteriana, viral, parasitaria o fúngica, y esta puede estar asociada a una disfunción orgánica que pone en peligro la vida en recién nacidos. Vamos a ver que de acuerdo a la temporalidad en la que nosotros la detectamos, esta puede ser temprana o tardía. La temprana se manifiesta en las primeras 72 horas de vida y generalmente está asociada a factores de riesgo perinatales en donde las condiciones de la mamá juegan un papel importante porque hay una verticalización en su presentación, y la de inicio tardío, la cual se va a presentar después de las 72 horas del nacimiento y generalmente está asociada a factores de riesgo nosocomial o lo que nosotros conocemos como factores horizontales que van a contribuir en la presentación de la sepsis en estos bebés. Es importante entender que no hay una definición operativa como tal para la sepsis neonatal, y la importancia radica en que tanto la sepsis para adultos como la sepsis pediátrica están basadas en el tercer consenso de la definición de sepsis que surgió en el 2016, en donde nosotros entendemos a la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal que va a estar dada por una respuesta disregulada del huésped a un proceso infeccioso. La importancia de esto es que condiciona un concepto de disfunción orgánica para darle un impacto de severidad y con ello la necesidad de un diagnóstico y un manejo precoz. Desde los primeros consensos, desde el 92, cuando se establecieron los datos de respuesta inflamatoria sistémica y se fueron complementando en el 2001 y en el 2005, se incluyeron los pacientes pediátricos en estos conceptos. Los niños en esta etapa de la vida, el periodo neonatal, aún no están con una definición operativa basada en dichos consensos. Para el 2020 surgieron las guías de sobreviviendo a la sepsis, ya ven, los pacientes pediátricos, adaptados a esta parte de la disfunción orgánica que comentan los consensos de adultos, entendiendo dos partes importantes, lo que es el choque séptico y la disfunción orgánica asociada a sepsis. En el choque séptico está el proceso infeccioso grave, pero la disfunción cardiovascular es la preponderante, entendida esta como un proceso o un estado de hipotensión, la necesidad de soporte cardiovascular para mantener las tensiones arteriales medias de estos pacientes, o que nosotros tuviéramos datos de una perfusión alterada, y la disfunción orgánica asociada a sepsis como esa infección grave en donde va a haber una disfunción orgánica, pero esta puede o no puede ser cardiovascular. Este es el reto
en la sepsis neonatal, el que ellos no están integrados en ese consenso, sino que hay una serie de definiciones que nos hacen estar muchas veces en un retraso en el diagnóstico o no tener esos criterios bien establecidos, y al haber un retraso también incluso puede haber un retraso en el tratamiento, y esto va a incrementar la morbimortalidad. Hoy por hoy nosotros tenemos tres escenarios en el caso específico de la sepsis neonatal. Algo que vamos a conocer como sepsis probada, en donde tenemos que tener un cultivo positivo y algún otro laboratorio, como es la PCR positiva, más datos clínicos del proceso infeccioso. Así es como ha quedado definida en la última definición dada en el 2017 en el CIBEN, que es el Consenso Iberoamericano de Sepsis Neonatal. Nosotros lo entendemos como ciclos clínicos de infección más un cultivo positivo que va a ser en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Y ante esto, pues ponemos nuestro semáforo rojo y decimos, lo tiene, y echamos en marcha el tratamiento. Sin embargo, en el extremo podemos hablar de una sepsis descartada, que el paciente no tenga ningún síntoma, que tengamos laboratorios y cultivos negativos, y el CIBEN lo considera como sin sepsis. Y aquí pues estamos en nuestro semáforo verde, pero el problema es esta parte del limbo en donde nosotros encontramos lo que es la sepsis probable y la sepsis posible. En la sepsis probable puede ser que ese bebé tenga signos y síntomas de un proceso infeccioso, pero los cultivos estén negativos y al menos dos resultados de laboratorio también estén negativos. Esto es algo que el CIBEN ha constituido como sepsis clínica, en donde dice que el recién nacido sí tiene signos clínicos claros y compatibles con el proceso infeccioso, pero los cultivos y el líquido cefalorraquídeo están negativos, y obviamente se considera descartar otros diagnósticos diferenciales. Y la sepsis probable, cuando solo estamos hablando de un signo o un síntoma de infección y puede haber algún laboratorio alterado, específicamente en lo que más hacen hincapié es en la determinación de la proteína C reactiva y de lo que es la interleucina 6 y 8. Y aquí nos mantenemos en un semáforo amarillo porque es la parte que queda expectante. Eso es lo importante, de que de forma paulatina se pueda establecer un consenso para la sepsis neonatal. Partimos desde que pues desde 1992 se estableció pues la definición de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y esto también se aplicó a los pacientes neonatos, y muchos neonatólogos pueden utilizarlo para tratar de definir sepsis, teniendo en cuenta que sus principales criterios es que tengamos frecuencias respiratorias por arriba de 60, que ese paciente requiera ventilación mecánica invasiva o no invasiva, que hay una inestabilidad en la regulación de la temperatura, que encontremos una determinación de leucocitos arriba de 34,000 o por debajo de 5,000, o un índice de Gotski en donde veamos los inmaduros y los de término con alteraciones del 10 al 20%, así como la presencia de una taquicardia persistente desde 30 minutos hasta 4 horas o una bradicardia por más de 30 minutos. Lo podemos utilizar y es válido. El problema es que en un estudio realizado en el 2020 encontramos que si nosotros nos apegamos solo a respuesta inflamatoria sistémica, no se va a probar con una precisión adecuada la presentación de sepsis, sobre todo cuando el cultivo no necesariamente está positivo. Aparte de que seguir solo los criterios de respuesta inflamatoria sistémica no precisa en real una disfunción o una mortalidad orgánica posterior. Entonces, regresamos a lo mismo. Dices, en los adultos y en los niños estamos preponderando la disfunción orgánica para darle severidad y la necesidad de un tratamiento precoz. La disfunción orgánica múltiple también se aplica para los pacientes en este grupo de edad, entendiendo la respuesta inflamatoria sistémica, pero sí agregando fallas bien establecidas, como es la respiratoria, en donde hay necesidad de un soporte ventilatorio invasivo o no invasivo, y sí considerando los índices de PASI para detectar
parte del deterioro de esa función respiratoria, la condición neurológica en donde sí, no se apega a una escala de coma de Glasgow, pero sí nos hace hincapié en que nosotros vamos a ver que ese paciente tiene alteraciones en el comportamiento, hay un llanto que no cede, hay datos de estupor, coma o incluso la presencia de crisis convulsivas. La parte hematológica se enfoca a lo que es el recuento de las plaquetas, la función renal, a la elevación de la creatinina más de 2 veces de los valores basales para la edad del paciente, y la función hepática deja de lado a la determinación de bilirrubina, porque sabemos que los pacientes pueden cursar con una hiperbilirrubinemia fisiológica. Sin embargo, se hace hincapié en la elevación de la determinación de ALT más de 2 veces de su valor basal. Aquí lo importante, regresamos a ese estudio del 2020 en donde dice, tú puedes considerar que ese neonato tiene una disfunción orgánica múltiple, pero tampoco te va a ayudar a establecer bien la morbimortalidad. Entonces tenemos que ir en busca de escalas, tanto para los pacientes adultos como para los pacientes pediátricos. Esa definición del consenso del 2016 se basa utilizando la escala de SOFA. En el 2020 ocurrió la validación de la escala de SOFA pediátrico, que cada vez está en mayor uso y que sabemos que si tenemos al menos 2 puntos positivos, eso incrementa el riesgo de sepsis, y con más de 8 puntos el riesgo de choque séptico. Entonces, es bueno saber que en el 2021 ya se hizo una primera evaluación para validar ahora lo que vamos a ir entendiendo como un SOFA neonatal, con algunos ajustes a las particularidades que evalúa, como son los criterios respiratorios en cuanto a la asistencia de la ventilación, los criterios cardiovasculares en cuanto a la necesidad de un soporte cardiovascular para mantener las presiones adecuadas para este grupo de edad, y el score hematológico, el cual está enfocado en la determinación de plaquetas. La mínima puntuación que podemos utilizar para esta escala es de 0, el peor puntaje es hasta 15, y es importante entender que se apega a esa parte de los adultos en donde con más de 2 puntos tú puedes considerar que ese paciente tiene sepsis. ¿Qué fue lo que encontraron en este estudio en donde solo participaron 7 centros con 653 pacientes? Que el tener un puntaje arriba de 2 sí te genera una mortalidad hasta 2.4 veces arriba de lo esperado, y el tener un puntaje de 16 te incrementa la mortalidad hasta 10 veces. Sin embargo, este fue con muy buen resultado, pero para los escenarios de una sepsis tardía, no de una sepsis temprana. Sin embargo, poco a poco esperamos que se pueda seguir validando y que al final del camino logremos poder establecer un concepto de sepsis neonatal que facilite la identificación, el abordaje y el tratamiento oportuno. Porque en el estudio global de sepsis en el periodo neonatal que se publicó en el 2017, se estimó que la carga global de esta enfermedad fue de 1.3 millones de casos anuales de sepsis neonatal en todo el mundo, generando 203,000 muertes atribuibles a esta. La afectación va a ser desproporcionada entre países con recursos elevados y países con limitados recursos para el abordaje, en donde la prevalencia de las enfermedades infecciosas es mayor. Este es un cuadro que viene en dicho artículo, en donde nosotros vemos la incidencia por 1,000 nacidos vivos, entendiendo que la sepsis de origen temprano para la década del 2009 hasta el 2018 fue de 4 en 1,000 nacidos vivos. Sin embargo, hay otros factores que pueden modificar esta incidencia. Si lo vemos por grupos, los recién nacidos que son de pretérmino, la incidencia para la sepsis temprana se va de 10 en 1,000, y en los recién nacidos con muy bajo peso al nacimiento, entendidos estos con menos de 1,000 miligramos, sería de 17 por cada 1,000 nacidos vivos. Ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por el área del planeta en el que ocupamos, vamos a ver que la incidencia en África incluso llega hasta 35 por cada 1,000 nacidos vivos, y para la parte de la América
que involucra América Latina y América Central, nosotros tenemos un intervalo de 3 a 6 nacidos, de 3 a 6 por cada 1000 nacidos vivos, con un promedio en 5. En México es importante que veamos que no hay una estadística pues reciente. La que encontramos fue el 2003 y ahí todavía encontraban o reportaban una incidencia desde 5 hasta incluso 15 recién nacidos por cada 1000 afectados. Y en este estudio que se hizo en un hospital de tercer nivel en la ciudad de Guadalajara, todavía estos del 2015 reportan a la sepsis neonatal como la segunda causa de muerte, ocupando hasta el 12.3%. El mapa que vemos aquí viene en este reportaje, perdón, en este reporte epidemiológico de sepsis neonatal global, en donde vemos que nos cita el número de estudios que estudian la incidencia de sepsis neonatal, en este caso temprana, y vemos como México pues no figura ni siquiera con al menos un estudio, o sea que nuestras estadísticas aún están muy limitadas. ¿Qué es lo que hace que un bebé que tiene horas de nacimiento pues ya tenga un factor de riesgo importante para presentar este escenario? Nosotros los vamos a ver en cuanto a sepsis temprana y sepsis tardía. Los principales factores de riesgo en la sepsis temprana, como lo mencioné al principio, están mucho por la parte vertical de las condiciones maternas. Los principales factores de riesgo es que la mami se haya colonizada por el estreptococo del grupo B, que haya datos de coriacnoitis, que identifiquemos una ruptura prematura de membranas. Esta se incrementa más cuando tiene más de 18 horas, cuando el bebé nace de pretérmino por debajo de las 37 semanas y cuando estamos hablando de gestaciones múltiples. En el caso de la sepsis de aparición tardía o más de 72 horas, tiene que ver con el entorno hospitalario. Algunos de los factores de riesgo que se involucran es la prematuridad, el bajo peso al nacimiento, la necesidad de catéteres invasivos de forma prolongada, procedimientos invasivos como la intubación orotraqueal, la persistencia o la permanencia en la ventilación mecánica, el uso prolongado de antibióticos. Las guías del Reino Unido, publicadas en el 2021, también comentan sus factores de riesgo y ellos hacen aparte una estratificación para banderas rojas, que son factores de riesgo que con tan solo tener uno nos hacen considerar el tratamiento precoz en estos pacientes. Una de las banderas rojas para esta sepsis de presentación temprana es que nosotros tengamos una infección, sea sospechada o confirmada en la mamá o en algún otro bebé, en el caso de los embarazos múltiples. Los otros factores de riesgo es igual, la infección activa por el estreptococo B, el nacimiento pretérmino, que tengamos una ruptura prematura de membranas. En el caso de los recién nacidos pretérmino de más de 18 horas, en el caso de los recién nacidos de término de más de 24 horas, que haya presencia de fiebre en la mamá durante el trabajo de parto. Y finalmente que nosotros tengamos el diagnóstico clínico de coriacnoitis o triple I. ¿Cuáles son los microorganismos que se encuentran como principales causantes de esta sepsis en su parte temprana o aparición temprana y en la tardía? Vamos a ver que específicamente en la aparición temprana nosotros los vamos a dividir en gran positivos y gran negativos. Los más frecuentes a nivel mundial son los gran positivos, sobre todo el estreptococo del grupo B, seguido del estreptococo viridans. Y en segundo lugar son los gran negativos, y de acuerdo a estos, el principal agente es Escherichia coli, Haemophilus influenzae y finalmente el tercero es Klebsiella pneumoniae. Vamos a ver que en el estudio comentado del 2015 en un centro hospitalario en la ciudad de Guadalajara, aquí en nuestro país, cuando nosotros hablamos de esta sepsis temprana, sí difiere en cuanto a los estudios internacionales, porque vamos a ver que aquí reportan que el mayor causante hasta en un 63%, es Escherichia coli.
¿sale? Y el segundo, pues sería el grupo de estreptococo y específicamente estreptococo agalactal. Solo se presentó en 2 pacientes. Estos ocupan el 17.6%. Parte de estos resultados puede estar influenciado porque hemos visto que en los recién nacidos de término es en los que más se presenta cuando hablamos de sepsis temprana el estreptococo de grupo B, y en los recién nacidos de pretérmino, a quien encontramos en esta sepsis temprana como el principal agente causal es Escherichia coli. Y en estos pacientes, en este estudio, no especifica la edad o el recién nacido si fue de término o de pretérmino. Esto es lo que podría considerarse para que el comportamiento no sea similar a lo reportado. ¿Por qué puede ser que estreptococo del grupo B no lo encontremos tan frecuente? Justo en el estudio que vimos de la carga global de sepsis neonatal y en otro que vimos de colonización materna con estreptococo del grupo B a nivel mundial, vamos a encontrar que en México se presenta solo entre el 15 y el 20%, a diferencia de otros países. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que si nos apegamos al tratamiento oportuno y profilaxis antibiótica intraparto, cuando nosotros lo detectamos o cuando las mamás tienen el antecedente de en un embarazo previo haber presentado estreptococo del grupo B. ¿Qué laboratorios nos pueden ayudar a que nosotros vayamos identificando a estos pacientes? No solo la parte de la clínica. Vamos a ver que existen muchos que van a considerarse como biomarcadores, pero algunos son los que han mostrado un mejor valor predictivo positivo y un mejor valor predictivo negativo. ¿Qué es lo importante? Saber que el valor predictivo negativo es el que hemos identificado en sus porciones más altas, hasta el 96 al 100%, y pues la importancia de esto es que si bien no nos identifica a los recién nacidos que están infectados, sí nos excluye a aquellos que no lo tienen. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio que pueden ser fáciles, afectables en cualquier unidad hospitalaria? Vamos a encontrar a los leucocitos, vamos a encontrar a lo que son los neutrófilos absolutos, el índice de OSCI que ya habíamos contemplado, la proteína C reactiva, y finalmente cuando nosotros asociamos estos tres, unos leucocitos por debajo de 5,000, específicamente cuando nosotros encontramos unos neutrófilos absolutos debajo de 1,000, un índice de OSCI entre células totales e inmaduras mayor a 0.2 y una PCR mayor de 1, un valor predictivo negativo del 100%. Si no lo encontramos, este paciente simplemente no podríamos considerarlo como portador de sepsis neonatal de inicio temprano. En este algoritmo vienen todos los biomarcadores que nosotros podemos ir contemplando de acuerdo a la unidad en la que nos encontremos laborando, pero sobre todo a la accesibilidad a los mismos. Tenemos índices hematológicos que poco a poco vamos a ir viendo su utilidad desde el conteo de los neutrófilos, plaquetas, los absolutos, el índice de OSCI. Tenemos los cultivos, que va a ser el gol estándar hoy por hoy, el tener un cultivo positivo en sangre y en líquido cefalorraquídeo, cuando así esté indicado realizar la punción lumbar. Otros reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y la procalcitonina, que lejos de ayudarnos a decir el paciente está infectado, sí nos ayuda sobre todo en la parte de mantener o no el antibiótico o incluso escalar el esquema antibiótico. Hay otras técnicas moleculares, sobre todo la reacción en cadena de la polimerasa, como el FIL-Array, que cada vez van ocupando un mayor uso, y esto tiene que ver porque muchas veces los cultivos los vamos a obtener incluso hasta las 48 o 72 horas, cuando un FIL-Array es posible tener resultados entre las primeras 6, incluso 12 horas. Dependiendo de los centros, podemos tener otros laboratorios que nos van a ayudar. Aquí está la determinación de interleucinas y vamos a ver que de estas que vienen aquí, una de las que ha tenido mayor auge es la interleucina 6,
porque no requerimos un control, aún no hay un punto de corte establecido, pero sí se puede incrementar a las 4 o 6 horas de haber detectado nosotros el proceso de sepsis y algunos otros biomarcadores que aún están en un proceso de estudio. Aquí nosotros tenemos el comportamiento tanto de lo que es el recuento de los leucocitos, la proteína C reactiva y la procalcitonina, y vemos que sus valores predictivos positivos muchas veces se encuentran entre el 50 y el 70%, pero los negativos alcanzan incluso valores arriba del 85%. La interleucina 6 con un valor predictivo positivo hasta del 92% dependiendo del punto de corte que nosotros utilicemos, y un valor predictivo negativo hasta del 93%, y finalmente la interleucina 8. En este recuadro, en donde en el estudio vieron la relevancia de todos los biomarcadores, sabemos que no hay uno específico, no hay uno que esté alcanzando valores predictivos positivos o negativos cercanos al 90 o 100%, pero sí nos va diciendo cuáles podemos hacer uso. Y hoy por hoy tenemos los cultivos de sangre, el líquido cefalorraquídeo cuando sea necesario, el conteo de leucocitos totales. Vamos a ver la proteína C reactiva y la procalcitonina para ayudarnos a establecer el tiempo en que vamos a utilizar los antibióticos. Otros que están en estudio es la interleucina 6, y vamos a ver que este es importante porque no va a verse influenciada por otros factores como el resto de los biomarcadores que pueden depender desde la edad gestacional, desde otros eventos durante ese periodo perinatal, como es la asfixia perinatal, la presencia de preeclampsia o eclampsia materna, sino que solo se ven afectados en esto. El problema es que no todos los centros lo pueden determinar. Y otros que también están en protocolos de estudio tiene que ver con la determinación de el CD11B, porque hay muchos estudios en donde lo han identificado incluso como un polimorfismo para que haya pacientes que incluso sin factores de riesgo en esta etapa perinatal puedan llegar a desarrollar sepsis. Entonces, los biomarcadores tampoco son tan claros en cuáles son los que podemos tomar. Vamos a ir estableciendo los algoritmos poco a poco y ya vimos. Tenemos una definición que cursa por 3 semáforos en donde sí hay sepsis probada, hay sepsis probable, hay sepsis sin sepsis. Y finalmente tenemos los biomarcadores y también tenemos que partir a las manifestaciones clínicas. Aquí vamos a ver que los síntomas y los signos son inespecíficos, que requerimos de índices de sospecha elevados, y esto nos va a dar la vigilancia estricta para que entonces sí podamos establecer asociaciones entre estos hallazgos clínicos, los antecedentes que funjan como factores de riesgo que ya fuimos nombrando, y los biomarcadores. Entre ellos, considerar los valores predictivos positivos, pues estos pueden ir tan bajos como 3 a 47% y no necesariamente nos permitan el identificar a un paciente con sepsis, pero con un valor predictivo negativo, sí, el descartar que ese paciente lo pueda tener. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que ir poco a poco y acuñando esos factores de riesgo que fungen como banderas rojas. Esto fue establecido por el Reino Unido en las guías NICE y sí nos dice que tiene que quedar claro que cuando nosotros tengamos a ese paciente neonato con algún factor de riesgo, ir de forma inmediata a ver los indicadores clínicos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con una evaluación clínica inmediata, con una historia clínica materna y neonatal, y llevar a cabo un examen físico del bebé que incluye una evaluación de los signos vitales. Eso es algo que también pondera lo que es la Asociación Mexicana, la Asociación Americana de Pediatría. Ellos dicen, tú puedes establecer un algoritmo de abordaje, puedes establecer una evaluación multivariada de los factores de riesgo utilizando una calculadora para establecer riesgo de sepsis y una evaluación clínica que incluya los signos vitales por cierto periodo de tiempo. Veamos qué es lo que establecen las guías NICE. Ya habíamos visto el primer recuadro en donde dices, tenemos factores de riesgo
presentes para sepsis de inicio temprano. Y en este se incluyen banderas rojas. El principal, que nosotros tengamos una infección confirmada o con sospecha en otro bebé en el caso de un embarazo múltiple. Los otros factores de riesgo, la presencia de estreptococo del grupo B en la mamá, el que haya sido un recién nacido de pretérmino, el que haya tenido una ruptura prematura de membranas, sobre todo cuando esta es más de 18 horas, en el caso de los bebés pretérmino, 24 horas en los de término, cuando hayamos identificado fiebre materna, sea de forma aislada, sea con datos de coriomiolitis que sospechamos o coriomiolitis confirmada, y cuando nosotros tengamos este diagnóstico. Ahora, en cuanto a la exploración clínica, sí se establece las banderas rojas que nos tienen que hacer pensar que ese paciente está cursando con un proceso de sepsis. ¿Cuáles son? La presencia de apnea, la presencia de crisis convulsivas, la necesidad de RCP, la necesidad de ventilación mecánica, que volvemos a comentar, puede o puede no ser invasiva, y que tenga datos de choque. Otros indicadores clínicos, que tengamos una alteración en cuanto al comportamiento, que tengamos un tono muscular alterado, que haya dificultad para la alimentación, en donde el paciente simplemente tenga rechazo a la vía oral, que haya intolerancia por presencia de vómito, distensión gástrica importante, que haya alteraciones en la frecuencia cardíaca con brady o taquicardia, que haya datos de dificultad respiratoria, que haya documentación de la presencia de hipoxia, que haya datos de hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido, la presencia de ictericia en las primeras 24 horas, que haya datos de encefalopatía, que no haya una buena regulación de la temperatura o que haya datos de sangrado inexplicable asociado a trastorno de la coagulación y la presencia de plaquetas bajas, que haya alteración en la regulación de la glucosa y que haya la presencia de una acidosis metabólica persistente. Esto es lo que dicen las guías de Inglaterra. ¿Qué dice el CIBEN, que es nuestro consenso iberoamericano? Pues vienen prácticamente los mismos síntomas que nosotros fuimos comentando, con algunos datos de laboratorio que ya habíamos analizado, como es el índice de OSCE, la presencia de leucocitos por arriba de 20,000, pero también por debajo de 5,000, la presencia de unos neutrófilos absolutos menos de 1,500. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a estar observando a ese paciente? Tenemos que saber que hay unas guías colombianas y unas guías ecuatorianas que sí fueron estableciendo en qué momento se presentaban estos signos que fuimos mencionando. Vamos a ver que estos signos y síntomas la mayoría de las veces se van a presentar hasta en el 90% en las primeras 48 horas, el 85% en las primeras 24 horas y el 80% en las primeras 12 horas. Así que nuestro tiempo de evaluación de este paciente tiene que empezar en las primeras 12 horas y extendernos hasta las 24 e incluso las 48 horas si es que es necesario. ¿Por qué? Porque a partir de esta observación es que nosotros vamos a ir pudiendo establecer un tratamiento, pero sí vamos a ver que va a haber diferentes escenarios que nos van a decir, este paciente sí tiene los criterios de sepsis, este paciente tiene una sepsis probable y lo tengo que vigilar, este paciente tiene una sepsis descartada, a este paciente lo inicio el abordaje, a este paciente lo observo, a este paciente lo observo y le inicio el abordaje. Entonces, empecemos por las guías NICE. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros tenemos que establecer si hay la presencia de bandera roja, de factores de riesgo y de la exploración física, qué indicadores clínicos tengo de infección. Entonces, en las banderas rojas no las podemos olvidar. Sabemos que puede haber una sospecha de infección confirmada en otro bebé en el caso del embarazo múltiple, apnea, crisis convulsivas, necesidad de RCP, necesidad de ventilación mecánica, invasiva y no invasiva, datos de choque. En los datos maternos, que son los factores de riesgo maternos y los factores de riesgo neonatales, ya los habíamos ido comentando, y otras alteraciones clínicas. Si nosotros vemos al menos a este paciente con una bandera roja, es importante que tomemos cultivo e iniciemos tratamiento. Si nosotros tenemos a este paciente con al menos
dos factores de riesgo. Es importante, o un factor de riesgo, que tomemos cultivos y que mantengamos la observación de ese paciente. Y de los indicadores clínicos, ver, porque pueden ser 2 indicadores clínicos o 3 indicadores clínicos. Y aquí viene. Si tú tienes una bandera roja, tienes 2 factores de riesgo y tienes indicadores clínicos de infección, aunque no sean bandera roja, tu obligación es tomar cultivos, iniciar antibiótico, medir PCR. ¿Cuándo vamos a valorar la punción lumbar? Si el paciente tiene signos inicios, hay crisis convulsivas, hay alteraciones en cuanto al comportamiento, y cuando el cultivo en sangre esté positivo, estamos obligados a realizar una punción lumbar. En el escenario de sepsis neonatal temprano, en la tardía siempre debe de existir una punción lumbar. Ahora, no tenemos ninguna bandera roja, pero sí hay un factor de riesgo y también hay indicadores clínicos de infección que nos piden, si no hay banderas rojas, mantenemos una vigilancia estrecha. ¿Cuánto tiempo lo vamos a vigilar? Esto queda muy establecido en las guías de Ecuador. En una diapositiva más adelante vamos a poner todo el cuadro completo. Y dice, esa observación clínica tiene que estar por un periodo de 12 a 24 horas. Y ya lo habíamos comentado, dijimos, los pacientes van a tener esas manifestaciones en 48 horas, al menos el 90%. En las primeras 12 horas, un 80%, y en las primeras 24 horas, un 85%. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Los signos vitales: frecuencia cardíaca, respiratoria, la simetría de pulso, temperatura, la tolerancia que tiene ese bebé o no a la alimentación, la presencia de datos de dificultad respiratoria y el estado de alerta. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a ver que una vez que se inicie, se hace a la hora, a las 2 horas, y luego cada 2 horas durante las primeras 12 horas y cada 4 horas durante las primeras 12 a 24 horas. ¿Quién nos ayuda a hacerlo? El personal de enfermería. Y es importante, ¿por qué? Porque si en algún momento de esta evaluación el paciente empieza a tener datos clínicos de infección, aunque no sean banderas rojas, y nosotros observamos que tiene uno de esos datos o 2 de esos datos, necesitamos iniciar el abordaje con algunos laboratorios. ¿Cuáles van a ser esos laboratorios? Tomar cultivos, tomar una VH, valorar si tenemos en nuestro hospital la disponibilidad de una PCR. Si en algún momento este paciente presenta 3 signos clínicos, no importa si alguno de ellos es o no es bandera roja, nuestra obligación es iniciar tratamiento y esperar a los cultivos para nosotros decidir el momento en el que vamos a retirar el antibiótico. Vamos a ver los escenarios de acuerdo a los factores de riesgo. Y ya habíamos comentado, uno de ellos es la ruptura prematura de membrana. Tenemos 2 variantes. Cuando se presenta entre las primeras 12 o 18 horas de evaluación de esta ruptura. Si es menor a este intervalo de tiempo de 12 a 18 horas, pues la vigilancia es la de cualquier bebé. Ahora, si estamos entre estas 12 y 18 horas, tenemos que ver el primer factor de riesgo, que es la edad del nacimiento. Si es pretérmino, menos de 37 semanas, o es de término. Si es de término, lo observamos, lo dejamos en su mamá. El objetivo de esto es no separar a ese binomio, ¿vale? Solo lo vigilamos. Si el paciente es pretérmino, ya son 2 factores de riesgo: tener la ruptura prematura de membranas, ser un paciente de pretérmino. Entonces, ¿qué nos dice? Observémoslo, ya establecimos cómo es que lo vamos a observar en el tiempo y decimos si tiene un signo o 2 signos, tomamos muestras. ¿Qué muestras? Cultivos, valorar la VH entre la hora 6, valorar si hay determinación de interleucina y una PCR en las primeras 24 horas. Pero si este paciente tiene esa ruptura, es pretérmino y hay 3 signos clínicos, es nuestra obligación iniciar antibióticos. Y volvemos a hacer hincapié en la observación. Es un periodo de 12 a 24 horas con el registro de los principales signos vitales, considerando la tolerancia a la vía oral, la condición neurológica y respiratoria. Se hace en la hora del nacimiento, a las 2 horas de nacimiento y posterior, cada 2 horas hasta las primeras 12 horas y cada 4 horas hasta cumplir las primeras 24 horas de vida. Si en algún momento
mayores signos clínicos, nosotros tenemos que iniciar tratamiento. Si solo hay uno o dos, tomamos nuestras muestras y esperamos. ¿Qué ocurre cuando la ruptura califica para un factor de riesgo establecido por ser mayor a 18 horas? En el caso de los bebés de término, valoremos. ¿Hay algún otro dato de factor de riesgo? Si lo hay, lo observamos, pero tomamos nuestros laboratorios. Si en ese factor de riesgo está la coriamnoides como positiva, ya se estableció, o triple I, que así se le llama ahora, iniciamos el tratamiento antibiótico. Si ya son más de 18 horas y es un bebé de pretérmino, se inicia el antibiótico, se toman sus laboratorios y vigilamos. Estas son las guías colombianas que nos dicen si el bebé es un recién nacido de término y la mamá tiene datos clínicos de coriamnoides, con su diagnóstico, el bebé se debe de hospitalizar, se deben de tomar cultivos y se debe de iniciar antibióticos. Si ese diagnóstico de coriamnoides o triple I se identificó, ¿vale? Y se determinó que así era. Ahora, en un recién nacido de término que luce sano y la madre no tiene todos los criterios de coriamnoides, solo observamos al lado de la mamá. En el caso del recién nacido pretérmino, que la mamá tiene datos, sean de sospecha o confirmatorios de coriamnoides, ese bebé, por ser pretérmino más la coriamnoides, tenemos que hospitalizarlo, tomar sus cultivos e iniciar antibióticos. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esa coriamnoides hoy determinada como triple I? Porque puede ser una fiebre aislada, puede ser una coriamnoides sospechada y puede ser una coriamnoides confirmada. ¿Qué es lo que nos recomienda? Si el recién nacido es de término y la mamá solo tiene fiebre aislada y no hay datos de infección, nosotros tenemos que observar a ese bebé al menos 12 horas. Si nosotros tenemos un recién nacido de pretérmino, la mamá tuvo fiebre de 38 grados, aunque no haya tenido otros datos de coriamnoides, se toman los cultivos, se empieza el tratamiento. Y aquí tenemos, la fiebre aislada va a estar documentada como la fiebre mayor a 38-39 grados en algún momento del trabajo de parto, y que esto se mida de forma repetida por 30 minutos. La sospecha ya del triple I o la coriamnoides es porque tenemos esta fiebre que no tiene como una presencia o un dato claro de por qué surgió, pero aparte vamos a ver que el paciente en ese seguimiento del trabajo de parto empiezan a reportar taquicardias hasta de 160 latidos por minuto para ese bebé por más de 10 minutos. Y esto no se acuñe a presencia de aceleraciones o desaceleraciones, porque nosotros hacemos una ABH a la mamá y encontramos un recuento de leucocitos mayor de 15,000, o porque hay saliva de flujo purulento a través de la vagina. ¿Cómo la confirmamos? Pues el que nosotros ya tengamos un cultivo de este líquido amniótico, el que haya glucosas bajas, positivos, o que incluso la placenta nos revele que hay datos de ese proceso infeccioso. Y así surge en el 2018, qué hacer con los bebés, pero ahora con los bebés con edades gestacionales extremas, por debajo de 34 semanas. Si nosotros tenemos fiebre aislada y el paciente es menos de 34 semanas, siempre debemos de dar tratamiento. Si rebasa las 34 semanas y el bebé luce bien, tenemos que observarlo. ¿Y cómo podríamos complementarlo? Aparecen dos signos, tomamos los laboratorios que hemos comentado, aparecen 3 signos, iniciamos tratamiento. Si nosotros tenemos la sospecha y igualmente este bebé es menor de 34 semanas, iniciamos tratamiento. Si nosotros tenemos más de 34 semanas y luce bien, observamos. La mayor parte de las veces estamos encaminados a observar y no iniciar un antibiótico innecesario. No así cuando hay factores de riesgo, cuando empiezan datos clínicos 1 o 2, tomar las muestras, con 3, iniciar tratamiento. Pero cuando se encuentra un proceso de coriamnoides
ya confirmado o triple I, sin importar la edad, si es de término o pretérmino, tiene que iniciar su tratamiento. ¿Cuántos signos clínicos tenemos que presentar para que iniciemos antibiótico? Volvemos a repetirlo. Nosotros tenemos que considerar que la sepsis neonatal justifica la toma de cultivo y con la presencia de 3 signos, nosotros tenemos que iniciar antibiótico. Esto se hizo porque se denotó que hay un riesgo hasta 10 veces más de presentar un proceso de sepsis con la presencia de esos 3 signos clínicos. Esto viene en las guías colombianas. Las guías ecuatorianas también dicen que la presencia de 3 o más signos clínicos tienen una utilidad moderada para la previsión de sepsis de inicio temprano, pero nosotros tenemos que iniciar tratamiento empírico con esos 3 o más signos clínicos de infección. Podemos utilizar un laboratorio de forma aislada. Ya en el esquema previo vimos, podemos hacer determinación de una pH, podemos hacer determinación de algunos biomarcadores, podemos determinar reactantes de fase aguda. Tenemos que saber qué laboratorio de forma aislada nos puede ayudar a establecer a qué paciente les vamos a iniciar antibiótico. Y entonces aquí tenemos que cuando nosotros presentamos leucemia por debajo de 5,000 con un recuento de neutrófilos absolutos menor a 1,000 y un índice de OSCI mayor a 0.24, tiene un cociente de probabilidad de desarrollar sepsis hasta 10 veces más. Por eso, ante la presencia de estas alteraciones, leucocitos por debajo de 5,000, asociados a un recuento de neutrófilos por abajo de 1,000 y a un índice de formas inmaduras y totales más de 0.25, podemos iniciar un antibiótico. ¿Cuánto tiempo y qué tratamiento? Hoy por hoy las guías internacionales dicen que el esquema para la sepsis de inicio temprano y de acorde a los principales gérmenes está dado por ampicilina más gentamicina. La gentamicina como una dosis única. Y regresemos como a nuestra diapositiva inicial. Cuando nosotros tenemos un recién nacido con sospecha de infección que tiene hemocultivos negativos y clínicamente va bien, dejamos ese esquema por 48 a 72 horas. Tanto la Academia Americana de Pediatría como las guías NICE incluso lo cortan en las 36 horas. Las guías colombianas y las guías ecuatorianas no lo pueden dejar hasta 48 y 72 horas. Y aquí es la importancia de las técnicas moleculares del film array y de la reacción en cadena de la polimerasa, porque muchas veces no lo retiramos porque no vamos a recibir el cultivo hasta pasadas las 72 horas, cuando el resultado de un film array lo podemos tener en las primeras 6 a 12 horas. En un recién nacido que tenemos sospecha de infección, que el cultivo está negativo, pero clínicamente el niño tiene datos de infección o la evolución clínica no es la favorable, nosotros podemos extender el tratamiento de antibióticos por 5 a 7 días e incluso escalarlos, y para este momento ya tenemos resultados en los cultivos. En los recién nacidos que tenemos con cultivos positivos, pero la evolución clínica es favorable, nosotros debemos completar un esquema de 7 días de tratamiento. Y en los pacientes que tienen hemocultivos positivos, pero la evolución clínica no es favorable, podemos considerar incluso hasta 10 días de tratamiento y obviamente la evaluación por el área de infectología. ¿Cuáles son las similitudes entre las guías NICE, que son las del Reino Unido, y la Academia Americana de Pediatría? Vamos a ver que ambas directrices van a recomendar el tratamiento intraparto para todas aquellas mamás en las que se sospeche una infección por estreptococo del grupo B. Y esto es algo que se hace de forma mundial. Ambas directrices van a identificar factores de riesgo que ya vimos que en las guías en inglesa se conocen como banderas rojas y otros factores de riesgo, y en las guías de la Academia Americana incluso se le conocen como banderas rojas americanas. Ninguna de las dos estrategias va a identificar a los bebés
infectados con precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que desgraciadamente va a ser difícil evitar un número sustancial de bebés que no estén infectados, porque no hay un consenso real. Ambas directrices reconocen la importancia de observar de forma repetida a los bebés con factores de riesgo, especialmente cuando nosotros decidimos, lo observo, pero aún no doy tratamiento. Y aquí la parte importante es este aporte de las guías ecuatorianas que son del 2015, porque nos dice cómo observar a ese bebé cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, cuando vamos de las 12 a las 24 horas. ¿Y en qué momento decir, si yo tengo 1 o 2 signos, bueno, puedo iniciar el abordaje y mantengo observarlo? Pero si denoto una bandera roja establecida por las guías inglesas o se incrementa a 3 signos en los hallazgos clínicos, yo inicio tratamiento. Ambas directrices aquí sí recomiendan que los antibióticos, si nosotros no encontramos cultivos positivos y clínicamente el niño está bien, interrumpir ese tratamiento en las primeras 36 y las 48 horas. Y ya fuimos viendo en las diapositivas previas cómo tanto las guías de Colombia sí nos van estableciendo una pauta de en qué momento limitar ese esquema de antibiótico. Ambas directrices hacen hincapié en la importancia de la educación a los papás. ¿En qué son diferentes? Vamos a ver que las guías NICE hacen un manejo conjunto de los recién nacidos de término y pretérmino, mientras que las guías americanas separan a los bebés por edad gestacional, en los menores de 34 semanas, en los mayores de 35 semanas. ¿Vale? Y lo ven de forma diferente. En los menores de 34 semanas específicamente establecen poblaciones de alto riesgo de sepsis y de bajo riesgo de sepsis. Número 2. Es probable que las guías NICE sean superiores en identificar bebés asintomáticos con sepsis de inicio temprano en el momento del nacimiento. Pero el problema es que sí se ha visto que preponderan el uso de antibióticos de forma mayor, que cuando las guías americanas solo usan la calculadora de sepsis. Las directrices NICE dividen a los factores de riesgo en bandera roja y sin bandera roja, lo que contrasta con las guías americanas. Esta es la mayor relevancia porque las guías americanas hacen uso de esta calculadora de sepsis para todos los niños mayores de 34 semanas. ¿Y por qué es importante? Porque la calculadora es un análisis multivariado que va a cruzar factores de riesgo. No es lo mismo decir la mamá tiene estreptococo beta del grupo B, pero también es un recién nacido de menos de 37 semanas y también es un recién nacido de muy bajo peso al nacimiento y también es un recién nacido que tuvo una ruptura prematura de membrana mayor a las 18 horas. Esa es la importancia, que aquí se hace un análisis cruzado y multivariado. Las directrices NICE utilizan pruebas de laboratorio complementarias como proteínas C reactivas. Lo mismo lo hace la guía ecuatoriana y la guía colombiana, pero haciendo hincapié que lejos de que te sirvan para hacer el diagnóstico, te permite limitar el uso de los antibióticos. ¿Por qué? Porque ellos preponderan una determinación seriada, hacerla a las 24 horas, a las 72 horas, y si los valores van a la baja o incluso no incrementan y nosotros tenemos positivos negativos, podemos valorar el cese del tratamiento antibiótico. Las directrices NICE solo ofrecen la calculadora de sepsis como una alternativa. Y las de la Academia Americana de Pediatría recomiendan el uso de la calculadora de sepsis como una de sus 3 estrategias de abordaje, que es estableciendo un algoritmo, estableciendo ese análisis multivariado a través de la calculadora para una mejor toma de decisión del inicio o no del antibiótico y una evaluación clínica periódica en donde nosotros podamos identificar esos signos clínicos que nos digan, a pesar de que la calculadora nos muestre un riesgo bajo
o nos indique no le des antibióticos y la evolución clínica del paciente no es la adecuada, puedes iniciarlo y esperar a otros tratantes de fase aguda y los cultivos. Las directrices NICE son más liberales en cuanto a las indicaciones de la punción lumbar. Y aquí ellos dicen, haga usted la determinación de la punción lumbar cuando haya unos datos clínicos de infección neonatal que sugieran meningitis. Las directrices de la Academia Americana te dicen, haz la punción lumbar cuando los hemocultivos sean positivos o el paciente tenga datos de enfermedad crítica. La elección de los antibióticos empíricos difiere. En el Reino Unido se utiliza Bensil, penicilina y gentamicina, y en los Estados Unidos y en el área de América, ampicilina y gentamicina. Esta es la calculadora de riesgo de sepsis neonatal temprana de Kaiser. Y volvemos a repetir, es una estratificación cuantitativa del riesgo de sepsis neonatal temprana en las primeras 12 a 24 horas, establecida para los recién nacidos por arriba de 34 semanas de gestación. Toma en cuenta algunos factores de riesgo materno y inicia por una pregunta fácil. ¿Cuál es la incidencia de sepsis temprana en el país en donde se está haciendo el cálculo? ¿Cuál es la edad gestacional? ¿Cuál es la temperatura materna? Si hay o no ruptura de membranas y si las hay, ¿cuántas lleva? Si la paciente tiene datos de estreptococo del grupo B confirmados, negativos o desconocidos y el tipo de tratamiento que lo recibió. Una vez que nosotros cruzamos estas variables, obtenemos un riesgo y de acuerdo al riesgo nos permite establecerlo en 3 modalidades que digamos. El paciente está físicamente enfermo y requiere el inicio de antibiótico, el paciente se queda como sospecha y nosotros tenemos que valorar los cultivos y estarlo vigilando cada 4 horas en las primeras 24 horas y el paciente luce bien, no requiere de ningún otro tratamiento. Muchas de las partes por las que no le gustaba es decir, a mí me puede dar la calculadora que no hay un riesgo, puedo egresar a ese paciente y ese paciente puede reingresar al área de urgencias con datos de sepsis. Ya he visto que el porcentaje es muy bajito, 0.5 por 10,000 recién nacidos que se egresaron. Así que no deja de lado el que ustedes tengan que seguir con esa observación clínica para decidir al final qué es lo que vamos a hacer con este paciente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que tomar en cuenta para llegar a ese diagnóstico de sepsis temprana o tardía? Y es aquí el reto de esta etapa de la edad pediátrica, la etapa neonatal. Hay demasiadas consideraciones para nuestros diagnósticos diferenciales. Puede ser la presencia de cardiopatías congénitas, la presencia de una persistencia del conducto, errores innatos de metabolismo, la presencia de algunas toxinas producidas por bacterias, otras causas de choque como la hemorragia, trauma de parto, insuficiencia renal, la presencia de aspiración de meconio, la estenosis pilórica, las apneas que no necesariamente sean de origen infeccioso sino central, o la presencia de hipertermia o fiebre no infecciosa, porque sabemos que hay muchas causas para que en esta etapa de la vida se presente fiebre, como es una deshidratación hipernatrémica, la administración de prostaglandinas, la disfunción central en cuanto a la regulación de la temperatura. Entonces, todo este abordaje debe de ser hecho. ¿Cuál es el pronóstico y cuál es la importancia? La sepsis bacteriana neonatal sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad neonatal y esta va a ser inversamente proporcional a la edad gestacional. La infección sistémica y la inflamación pueden afectar negativamente el desarrollo cerebral en los primeros años de la vida y esto se traduce en deficiencias neurológicas a largo plazo en los bebés que sobreviven. Se han hecho diferentes estudios en donde ven que esa alteración en cuanto a su desarrollo neurológico se va a manifestar entre el primer año y el segundo año de vida, incluso con ciertos grados de parálisis cerebral infantil.
La permanencia de los antibióticos cuando no son requeridos también nos hacen susceptibles de estas alteraciones en el neurodesarrollo. Por eso es importante la creación de estrategias para prevenir estos procesos infecciosos, para otorgar un manejo temprano, para otorgar un seguimiento, una intervención en los niños que son afectados. Y hoy por hoy, el poder lograr la creación de un consenso que nos permita hacer mucho más fácil la definición operacional de la sepsis neonatal y con ello sus abordajes y tratamientos, y el por qué no identificar disfunciones que nos den severidad para una intervención más pronta y con ello mejores resultados a lo largo de la vida de estos pacientes. Pues esta es la última diapositiva y este es el abordaje general de una sepsis neonatal. Me enfoqué obviamente más en la sepsis de inicio temprano, pero sí dando las particularidades de que una de las principales causas de la sepsis de inicio tardío es el uso prolongado de los antibióticos, la estancia hospitalaria prolongada, el uso de procesos invasivos también prolongados. Pues muchas gracias, les agradezco la atención, espero que haya resuelto la mayor parte de sus dudas y poder establecer entre todos un consenso y pues que finalmente logramos tener mejores estadísticas también en nuestro país para intervenciones prontas y definitivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Astrid Cortés, adscrita a la terapia intensiva pediátrica del Hospital Juárez de México, con una charla que nos llena de muchísimo conocimiento y sobre todo darnos cuenta que no solamente en el adulto es vital el tiempo, sino también en esta población que es vulnerable y que requiere de todo nuestro interés en el tema para dar una muy buena atención. Muchísimas gracias, doctora Astrid, esperamos tenerla pronto con nosotros nuevamente. Y a todos ustedes les agradezco su atención en compartir esta sesión académica. Les recuerdo que cada 2 semanas tenemos una sesión diferente para interés de todos los que luchamos día a día contra la sepsis. Esta sesión estará disponible en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales durante una semana más. No olviden que pueden solicitar su constancia con valor curricular en nuestro sitio web www.códigosepsis.org. Nuevamente, muchas gracias. Sigamos luchando contra la sepsis y nos vemos en la siguiente sesión académica. Gracias, doctora.